2023 va a ser el año clave para Venezuela, para bien o para mal. El próximo año hay elecciones presidenciales, por eso yo digo que este año 2023 es la clave. Si Venezuela este año define cuál es realmente su política en torno al capitalismo, en torno al salario, podemos decir que este es el año del punto de quiebre. Este es el año de la confrontación total. Hola, muy buenos días. Te habla tu amigo de siempre, David Javier Medina, para compartir contigo un buen cafecito con noticias en Sónica 103.5 FM. Haciendo seguimiento a las noticias más importantes de las últimas semanas y de las últimas 24 horas. Y en todo este tiempo el tema salario ha sido la clave, ha sido la noticia. Todo el país está atento con el tema salarial. Terminadas las conversaciones en Margarita y todavía una chismeadera en las redes sociales y en algunos medios tradicionales también sobre lo que se ha decidido o lo que se piensa decidir con el tema del salario. Hoy vamos a analizar el tema del salario desde diferentes perspectivas, pero hay dos puntos claves para poder entender el problema de atender el tema salarial. El primero es la inflación, cómo atender la inflación. Y el segundo es la teoría del goteo de la productividad, que ha sido un cuento chino desde hace mucho tiempo, solamente desmentido académicamente por Carlos Marx, bueno, otros autores también. Pero en todo caso, en Venezuela sigue ese debate, sigue esa disyuntiva. Hubo una protesta, digamos una manifestación de los trabajadores en Guayana, y a la vez hubo una marcha, una movilización hacia la CBG de la Central Bolivariana de los Trabajadores. También hubo pronunciamientos de la CTV y de Fedecámaras, y de varios presidentes de Fedecámaras, no solo el actual, sino otros presidentes, en torno al tema del salario. Y déjenme decirle, yo creo que el debate todavía no ha llegado a una transparencia total, porque no se le está hablando al pueblo con la verdad. Y en todo caso, se debe autoexigir las personas estudiando, investigando, para tratar de comprender cuál es el meollo del asunto con el tema. Yo les recomiendo otro libro, que si ustedes me escriben al 0414-958-1282, 0414-958-1282, yo les puedo hacer llegar, digamos, un resumen. No es un libro como tal, es un ebook, libro digital, que se llama El salario es la clave. Obviamente también es del esfuerzo que están haciendo los amigos Tony Bosa y compañía para tratar de educar a la gente y orientar a la gente en el tema de la discusión económica y de la discusión salarial. Digamos que es un aporte para tratar de orientarse. Y en ese sentido, hoy quisimos hacer un programa especial para tratar de comprender lo que es el tema salarial. Esta semana estuvieron declarando en varias emisoras radiales los que estuvieron presentes en la reunión en Margarita con la OIT, el gobierno, lo que llamaron la tripartita, que al venezolano no le gusta mucho porque hay una pésima experiencia con la tripartita. Pero en esta ocasión estuvo José Elías Torres Carlos, que es representante de la CTV. Y en todo caso, es muy interesante lo que ustedes van a escuchar. En mi opinión, tanto la CTV como Fedecámaras llegaron muy tarde al debate, al diálogo. Y además de llegar tarde, llegaron con amnesia. Se les olvidó lo que pasó en este país, como si hubiesen estado en coma los últimos 30 años. Sin embargo, es interesante lo que ustedes van a escuchar, y de allí vamos a partir para que pueda entender lo complejo que es el tema salarial en este momento. La Confederación de Trabajadores de Venezuela tenía 20 años que no se sentaba con las autoridades del gobierno a discutir problemas de los trabajadores, con funcionarios que no los descalificábamos, pero intermedios. Pero en esta oportunidad fue la máxima autoridad del trabajo que estuvo reunido con nosotros y con la presencia de la Organización Internacional del Trabajo en esta forma tripartito: empleadores, trabajadores y el gobierno. Debo manifestar que la Confederación de Trabajadores de Venezuela, previo a la reunión, manifestó un comunicado público que hasta ese momento quizás entre un 10 y 15% habíamos avanzado, pero que lo concreto, que era el salario mínimo, la liberación de los detenidos por acciones de carácter sindical, estaban todavía ahí y no se había concretado. CTV dijo que el 90% de lo acordado había sido incumplido. Correcto.
no incumplido, no, que no se había tratado, no se ha avanzado, sino un 10-15%. Era en los fondos de lo que estamos diciendo. Nosotros no estamos discutiendo un contrato colectivo, la OIT no viene a discutir un contrato colectivo ni a dar un decreto porque no es facultad de ellos, únicamente es regular y hacer que se cumplan las normas. Pero nosotros estamos luchando es por unas políticas salariales que permitan sostenimiento en el tiempo y que lo que me deja ahorita en febrero, no dentro de 2 meses esté peleando otra vez para que no. Hay dos cosas que hay que señalar en esas declaraciones de la CTB y de Fedecámaras. Y bueno, es imposible hacer memoria, es imposible no recordarle a la CTB y a Fedecámaras que en todos estos años han estado involucrados en golpes de Estado. No solo involucrados, liderando golpes de Estado. Y eso afectó mucho al país. Y cuando aquí se dieron las sanciones, cuando se dio el gobierno ese virtual de Juan Guaidó, también hubo un silencio sepulcral y eso también afectó al país. Y cuando se propuso un diálogo con la oposición más radical para tratar de atender el tema de la pandemia y de la ayuda, también hubo otro silencio grave, que no perdieron la oportunidad de ganar un espacio político, de liderar lo que ellos dicen que lideran y tratar de contribuir a la solución de los problemas. Entonces no te puedes presentar ahora tardíamente con amnesia, sin memoria. Eso es sumamente grave para la didáctica política de que la gente aprenda, porque le estás viendo la cara de pendejo a la gente tratando de presentarse como si no hubiese pasado nada. Y sí pasó. Incluso con esa lista de trabajadores detenidos que ellos dicen que liberen a los presos políticos, ahí hay más de un loco. Aquí nosotros tenemos un loco que lo sueltan y vuelve a reincidir y vuelve a la violencia. Y aquí hay otro tema importante. El año 2023 va a ser el año clave para Venezuela, para bien o para mal. Este año se tiene que decidir temas o problemas estructurales, con raíces muy profundas, y de no solucionarse, o la revolución se retrasa. Y cuando digo retrasa no hablo de que se retrasó en una política, de que se retrasa en años, o la revolución avanza. Y en ese sentido, el próximo año hay elecciones presidenciales. Por eso yo digo que este año 2023 es la clave. Y también es la clave, no solo por estar a un año de elecciones presidenciales, sino porque hemos llegado al llegadero en el tema que ha originado debates desde hace más de 2 siglos, que es el tema salarial. Si Venezuela este año define cuál es realmente su política en torno al capitalismo, en torno al salario, podemos decir que este es el año del punto de quiebre. Este es el año de la confrontación total. Y cuando hablo de confrontación ideológica. Y por muchas otras razones. La primera, el hecho de que algunos trabajadores consideren que tienen razón por la situación precaria laboral y la violación de sus contratos colectivos, debería obligarles a ellos a exigirse más desde el punto de vista ideológico, de investigación y de profundizar las contradicciones que tenemos. Porque por la vía violenta, el cierre de calles o el cierre de empresas es simplemente una estupidez. No se va a lograr absolutamente nada más allá de un pataleo o de algunos aplausos en un portón. Pero no se va a lograr absolutamente nada. Porque no se trata de eso. No se trata de medir fuerza desde un portón, porque ahí no está la fuerza. En todo caso, la fuerza estaría en los bancos, pero ellos no van a protestar en los bancos, ni van a trancar los bancos. Ahora, el otro punto es lo que en la revolución se ha debatido mucho, pero a veces se juega kikirikuiki, que es la representatividad. Y allí tenemos a la Central Bolivariana de Trabajadores, que tiene de algún modo el pecado de llegar tarde al debate salarial. ¿Por qué? Porque cuando comenzaron las protestas de maestros, de educadores, sidoristas y todo eso, la Central Bolivariana de Trabajadores había abandonado la bandera salarial. Incluso llegó a hacer contramarchas y criticar a los que estaban manifestando. Y era un error político,
porque era la Central Bolivariana de Trabajadores la que tenía que asumir el liderazgo de esas discusiones, de esos diálogos, de esas contradicciones que se generaron incluso desde el seno de la Central Bolivariana de Trabajadores, porque ellos firmaron un memorándum donde, de alguna manera, por las circunstancias, yo no voy a juzgar si fue bueno o fue malo, porque en su momento se tuvo que hacer por la pandemia, por la emergencia, por el bloqueo, pero de alguna manera se pasaron por encima de derechos laborales, de contratos colectivos, de beneficios de los trabajadores, y se pasaron por encima por una coyuntura. ¿Se le explicó lo suficientemente al país? No. ¿Y por qué no se le explicó? Porque a punta de bonos se calmó la cosa. Pero entonces, cuando comienza a surgir esa contradicción, cuando no hay dinero suficiente para los bonos, cuando el dólar se va a 300 kilómetros por hora, los trabajadores comienzan a reaccionar. Mira, no me estás pagando mis vacaciones. Mira, los muchachos no me le están garantizando el colegio, me quieres garantizar solo uno. Mira, me mandaste para la casa porque yo no soy necesario en la empresa y me quitaste todos los beneficios. Y está bien, el trabajador aguantó, pero cuando le disparaste el dólar y él quedó igualito, explotó. ¿Y dónde estaba la Central Bolivariana de Trabajadores en ese momento? Allí era donde tenía que de alguna manera decir algo, no decirlo después, tardíamente. Y otra cosa es que muchos de los trabajadores ya no quieren sentirse representados, quieren participar en la toma de decisiones, participar en las discusiones donde se da la información, donde está la verdad, porque la representatividad ha quedado de alguna manera entredicho en el país y está en la Constitución la participación protagónica. Ahora, esa movilización de los trabajadores a la CBG, donde están sentando en una mesa de diálogo, es muy importante y debió haberse hecho hace 4 meses. Es más, debió haberse hecho a mediados del año pasado, antes de que comenzaran a surgir los problemas nuevamente con el dólar paralelo. ¿Y por qué no surgieron? Tienen poder de decisión, tienen control de presidencias de empresas, la de Alcasa, la de Benalún, la de Sidor, la de Cabelún, en fin, ellos tienen maneras de solucionar directamente sin necesidad de estar movilizándose a CBG a entregar un documento y mucho menos a llevar una petición de exigencias al Ministerio del Trabajo, que en este momento se le tiene prohibido declarar, pues, hasta que haya un avance y mayor información. Pero eso es una contradicción que va a tener que resolverse en los próximos días, porque los trabajadores quieren encontrar una manera de sincerar el debate y encontrar soluciones. Para eso son los cuadros políticos, para encontrar soluciones, no para llevar problemas. Ahora, volviendo al problema original, al tema central, salarial, es muy importante que sigamos escuchando todos los sectores laborales. ¿Qué es lo que ellos están planteando? ¿Qué es lo que ellos están opinando? Vamos a escuchar a uno del sindicato del sector educativo, Orlando Pérez, que es el presidente del Sindicato Nacional de la Fuerza Unitaria Magisterial. Y ellos también están, de alguna manera, es el sindicato que yo he visto, porque tuvieron constituyentes en varias regiones del país, en sus discusiones, que por lo menos han estado estudiando un poco más el tema salarial. Pero también están en contra de la paralización de actividades en las escuelas y de las manifestaciones, digamos, que puedan estar alterando o agravando el problema, cerrando calles, etc. Escuchemos, Orlando, y luego seguimos esta conversación. Bien, decir que fue un evento extraordinario, donde tanto Fedecámara como Fedindustria y el resto de las centrales de trabajadores, yo pertenezco a la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, llegamos al diagnóstico de que la situación económica, financiera del país no es una situación
normal. En el caso del sector magisterial, nosotros tuvimos en el 2021 un aumento en julio de 280%, y luego en diciembre del mismo 2021 de un 61%. En el 2022, a solicitud de la central, el 3 de marzo, tuvimos un aumento del 830%, y el salario mínimo fue a un promedio de $30, que era medio petro. Bueno, desde marzo del 2022 hasta agosto tuvimos estabilidad económica, poder adquisitivo. El gobierno norteamericano toma las sanciones, hay un ataque a la economía venezolana, y en el análisis que hace el presidente en la Asamblea Nacional, el 15 de enero de este año, cuando muestra las estadísticas, hay un decrecimiento en el último trimestre del año 2022, lo cual quiere decir que se pierde el poder adquisitivo. El gobierno nacional toma la decisión, a través de un vocero que fue Freddy Bernal, de decir que se está estudiando un método que traiga como consecuencia sostener en el tiempo el poder adquisitivo, y toma la decisión de crear un bono de guerra. Muy bien. Si usted escuchó con atención, hay varias palabras que son claves para entender la coyuntura del tema salarial. El primero es el bono de guerra. Y obviamente ellos saben que no es la solución, porque el bono de guerra, de paz o de lo que sea, no entra en las prestaciones sociales. Es decir, es un retroceso en los derechos adquiridos por los trabajadores. Pero estamos en guerra, es una emergencia, la gente acepta su bono. Ahora bien, el otro tema es el político, y tiene razón Orlando. Hay gente que está pescando en río revuelto, pero es inevitable. ¿Por qué? Porque ellos están viendo la contradicción y la debilidad. ¿Cuál contradicción? Si tú tienes que resolver el tema salarial en un contexto de guerra con una agresión imperial, no lo puedes resolver con las teorías del librito neoliberal. Entonces vas a tener que profundizar el debate, vas a tener que profundizar la investigación, y vas a tener que buscar la solución al problema que de siglos estaba planteando Marx, con la ganancia, con el salario, hay una ley que se llama la ley del valor de la fuerza, que son los estudios más avanzados que hizo Marx para poder explicar cómo el capitalismo estaba disfrazando para garantizar la ganancia a costillas del salario. Y allí es donde yo digo que hay que investigar, porque es donde está el meollo del asunto, es donde está la raíz del problema. Y por eso los trabajadores de Sidor, les guste o no les guste, no van a lograr absolutamente nada trancando una calle. Les guste o no les guste, van a tener que estudiar y van a tener que profundizar las propuestas que ellos están haciendo, porque ningún contrato colectivo, por más humilde que sea, les va a resolver el problema. El problema es mucho más complejo. Ahora, yo les decía que este año 2023 es clave para la revolución, para bien o para mal, porque es el año en el que se van a tomar las decisiones, o si no la gente va a salir a la calle, se le van a sumar más gente a esas protestas. Así vayan a pescar o no en río revuelto. Habrá algunos que querrán pescar en río revuelto, como Andrés Velázquez, como todos estos batequebrados que han perdido todas las elecciones. Pero habrán otros que van a salir por desesperación, por rabia. Y fíjense ustedes, hay un movimiento, yo no diría un movimiento, hay un grupo de exministros de Chávez que ellos se hacen llamar la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución. Estos exministros y exministras de Chávez, que el presidente Nicolás Maduro los ha criticado duramente, también están políticamente activos, porque están atacando las contradicciones, para bien o para mal. Yo no estoy justificando ni estoy diciendo si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, pero ellos van a entrar en el debate y no lo vas a poder impedir. Y cuando ellos entren en el debate van a reflejar las contradicciones del gobierno, que son muy evidentes. La primera contradicción son los argumentos que hace, por ejemplo, el diputado Jesús Faría.
y que hacen varios funcionarios del alto gobierno, la bendita teoría del goteo, de aumentar la producción para aumentar el salario. Allí se van a estrellar, ideológicamente se van a estrellar, porque eso está requete demostrado que es una gran mentira. Y la otra razón es que la hiperinflación que pueda estar sufriendo el país y que han sufrido otras naciones, se le está aplicando una estrategia neoliberal que no da resultado, que no dio resultado y que no va a dar resultado. Y es una terquedad que se está presentando en el gobierno de no atender otros puntos de vista para superar esa bendita teoría del goteo y para superar la estrategia neoliberal de inyectarle dólares a la banca, al sector privado, para tratar de bajar la inflación. Y son los dos temas claves que son difíciles de resolver. Ahora, ¿por qué son difíciles de resolver por el gobierno de Nicolás Maduro? No es por corrupción, no es por desidia, ni nada, sino porque es vulnerable, le tienen una guerra. ¿Cómo les explico yo esa guerra? Por ejemplo, si el gobierno tiene que importar alimentos, un producto, lo que sea que necesite, para que le funcione la salud, para que le funcione cualquier área, lo va a hacer en condiciones de guerra. Es decir, no le van a cobrar lo que eso vale en el exterior, se lo van a sabotear, se lo van a impedir, no tienen los recursos para hacer eso, y aun cuando lo esté haciendo con aliados, como con China, como con Rusia, como Irán, como Turquía, eso no quiere decir que le está saliendo más barato y le está saliendo más fácil, porque son empresas privadas también, y son empresas privadas que van a triangular, que van a tercerizar y que van a también agarrar su tajada. Entonces al gobierno le sale mucho más caro todo, absolutamente todo, y eso es lo que lo pone vulnerable. Entonces, ¿qué hace el sector privado como Fedecámara? Ven a mí que tengo flores, yo te ayudo, porque a mí no me están sancionando, yo sí puedo importar, yo te puedo resolver ese problema. Y de allí deduzco yo, es que está la idea, ingenua idea, del Banco Central de Venezuela de entregarle los dólares al sector privado o a la banca privada para resolver la inflación. Pero luego esos dólares, ¿dónde quedan? Porque lo que se puede importar termina en la especulación. Y aun cuando hay un sector privado honesto que está tratando de hacerlo, tampoco puede impedir ese sector privado que le salga 3 veces más caro. Y él va a pasar, esos costos operativos se los va a pasar al consumidor final, que es el asalariado. Entonces, allí está lo complejo del asunto. Ahora, el tema clave es sincerar el debate, decirle la verdad a la gente. Me está costando el triple esto, no lo puedo comprar directamente, me están haciendo la vida imposible. Vamos a trascender el tema salarial, vamos a profundizar el tema de la producción y vamos a trascender con el sector privado, le guste o no, de cómo tener una participación colectiva de los trabajadores en la misma ganancia, en la misma producción. En Sidor hubo un ensayo, un experimento. Yo no tengo de alguna manera datos, cifras para decir si fue exitoso o no, pero cuando entrevistamos a Helio Sayago en esta oportunidad, él me explicaba que con los trabajadores habían logrado sustituir importaciones, habían logrado la producción y habían decidido que en la medida que mejoraban la producción le entregaban algún beneficio a los trabajadores, algunos bonos. Eso lo reconocen los mismos trabajadores que están protestando. Y eso es lo que ha tratado de explicar el presidente de Sidor en su defensa. Y en ese aspecto tiene razón. Han logrado en Sidor avanzar en ese aspecto. Bueno, lo mismo va a tener que suceder con todos los trabajadores en las otras áreas. La participación en la distribución de la ganancia, dándole valor a lo que llamaba Marx la ley de la fuerza, del valor de la fuerza, que es realmente lo que vale el trabajo. Y quizás usted
no me entienda mucho, porque hay mucha gente que no le gusta estudiar a Marx, le parece aburrido, y también porque hay mucha izquierda trasnochada que se lo toma todo como un dogma. Pero sí, hay que investigar y hay que aprender para mejorar el debate. Tú no vas a ir a un debate sin conocer teorías, sin conocer leyes, sin conocer datos, sin información. ¿Qué vas a debatir? Vas a balbucear, a gritar consignas, a de alguna manera hacer catarsis con tus emociones. Pero para debatir hay que prepararse, hay que investigar. Yo me tomé la molestia de buscar información de en qué consiste esta ley del valor de la fuerza desde el punto de vista de Marx, que nos puede ayudar a entender qué sería o qué significa trascender el salario, trascender el trabajo, trascender la fuerza laboral y darle participación a la gente. Preste mucha atención, pero mucha atención. Teoría de valor. Entonces, la teoría de valor es la teoría que nos explica, o la ley de valor nos explica que el tiempo de trabajo que esto vale, el tiempo de trabajo que se le incorpora a su producción. Por favor, ayúdenos a entender, a entender mejor. Sí, es el tiempo de trabajo, pero no del trabajo individual. No es mi tiempo de trabajo si yo estoy en una fábrica, entonces. No. Ajá. El valor es tiempo de trabajo social. Ajá. En ese bolígrafo puede haber, cuando usted produce individualmente, usted trabaja 10 horas. No puede decir que ese bolígrafo vale 10 horas de trabajo, porque usted produjo a lo mejor 500 bolígrafos. Y cada uno de esos bolígrafos, el tiempo de trabajo que requiere para cualquier fábrica son 10 minutos. Entonces, esos 10 minutos son los que es el valor real. Y recibirá un salario que corresponde a la jornada laboral. En ese lapso, entonces, el trabajador percibe un determinado valor que se va a contrastar con los medios de mantenimiento y subsistencia de él. Ahí es donde aparece esa brecha que decíamos. El tiempo, en cuanto a la compraventa de trabajo, el tiempo de trabajo necesario para la producción de la fuerza de trabajo se reduce pues al tiempo de trabajo necesario para la producción de estos medios de subsistencia necesarios para la conservación de su posesor. Sí, ya la teoría del valor de Marx, en la que señala que el empresario no paga el trabajo, sino que lo que en realidad paga es el valor de la fuerza de trabajo, porque el trabajo genera valor, pero no tiene valor. Entonces, lo que paga es la necesidad de mantener al obrero viviente para que todos los días esté dispuesto a seguir trabajando. Y eso implica el valor de una cantidad de medios de subsistencia, y esto sí se puede medir. En cambio, lo otro no, es una tautología. Entonces, allí, en esa situación, el valor de la fuerza de trabajo necesariamente tiene que ser menor que aquella masa de productos que con esa fuerza de trabajo produce el trabajador. O sea, ¿qué está comprando en ese caso la clase capitalista? Está comprando el valor de uso de la fuerza de trabajo, porque si es mercancía, el valor de la mercancía fuerza de trabajo es un valor de uso que tiene un valor de cambio. Ahora bien, poniéndole algunos ejemplos de nuestra realidad. El lunes tuvimos a los trabajadores de la CTA y entonces el empresario obtuvo un cupo del aluminio. El Estado le entregaba aluminio para que él lo transformase en unos rines. Y entonces el trabajador es el que hace con su fuerza el rin, es el que lo trabaja, el que lo transforma. Y a él se le paga un salario por esa fuerza de trabajo. Pero la ganancia no es de la fuerza de trabajo de ese trabajador que está haciendo el rin, sino del total de la fuerza colectiva de todos los trabajadores, para que el empresario pueda tener ganancias. Allí es donde está el problema del salario. Porque en Sidor, el presidente de Sidor
dice algo muy cierto. Hemos recuperado áreas de trabajo que estaban paralizadas. El problema en la contradicción en Sidor es que el trabajador que contribuyó a recuperar esos espacios, a sustituir importaciones, es el que está metido en la candela ganando $20, $30. Y ese es el que te está protestando. Es verdad, recuperamos todo eso, pero lo recuperaste conmigo. Pero yo no estoy aguantando. Y tú no me estás protegiendo. Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto? ¿Cómo lograr la participación del trabajador en la repartición de esa ganancia, de ese ciclo de producción? Porque si le vas a seguir pagando el salario, lo vas a matar. No va a aguantar. Y menos en el contexto de guerra en el que estamos. ¿Qué le decía yo a los trabajadores de la CTA? Ustedes tienen que pedir que les den esa empresa y ustedes producir y ustedes recuperar todo el dinero que perdieron. Bueno, entramos en otra materia. Me dice un compañero, el amigo Mumú, Enrique Hernández: David, eso no va a funcionar porque cuando se le entrega la empresa a los trabajadores, eso se viene abajo por falta de formación, de liderazgo, etcétera, lo que sea. Ahí es donde tiene que intervenir el Estado. Pero el Estado tiene que garantizar que esa fuerza colectiva laboral reciba su tajada de la ganancia. Ahora, tenemos el problema de la ganancia, porque si hay algo muy fácil, muy tramposo en este país, es maquillar los costos operativos. Eso es obvio, eso ha sido histórico en PDVSA. Lo que llamamos nosotros los guisos legales. Mira, yo voy a producir petróleo, pero a mí me costó tanto. O yo voy a construir esta pared, pero a mí me costó tanto. Dice el empresario. Pero el asalariado no, porque ¿cómo maquilla él su costo operativo? Porque él recibe un salario. Entonces, allí es donde está la trampita del capitalismo, donde ellos se reparten la ganancia a costillas del salario del trabajador. Eso no lo estoy inventando yo, eso ha sido histórico, eso lleva más de 3 siglos. Eso fue lo que denunció Marx, y por eso a Marx lo odian tanto desde el capitalismo, porque fue el único que develó la verdad. Esa es la contradicción que está planteada en este año 2023. Y allí es donde la Central Bolivariana de Trabajadores debe asumir su liderazgo político e ideológico y poner a todos los trabajadores a participar en encontrar la manera de superar eso. Obviamente, no es algo fácil, y digamos que Venezuela no está en su mayor fortaleza para avanzar en eso. ¿Por qué? Porque políticamente es muy riesgoso. Porque vuelve el sector privado a acaparar productos, a esconderte los productos, a negarse a importar, a negarse a pagar, a cerrar Santa María, porque tiene dólares para eso, puede aguantar, como de hecho lo han hecho. Y entonces comienza mucha gente a desertar por miedo, y comienzan allí sí a pescar en río revuelto y a organizar esa masa en contra del gobierno que está tratando de buscarle solución. Entonces políticamente se te convierte en un boomerang, y ahí es cuando tienes que ser estratégico, tienes que saber cuándo avanzas, cuándo esquivas y cuándo atacas. Entonces el gobierno en cierta forma pudo sobrevivir al bloqueo, pudo sobrevivir a la agresión más bestial, incluso mediática, cediendo espacios. No fue algo, digamos que sabroso, pero tuvo que ceder espacio para poder encontrar una manera de que la economía se le mueva. Y en cierta forma logró superar el problema, logró mantenerse en el poder incluso, y logró mantener de alguna manera la economía activa y al trabajador, no digamos contento, pero sí un poco más ligero de carga que cuando le estaban escondiendo los productos y estaban haciendo guarimbas en la calle, que era algo que iba a volver loco a la gente,
que iba no, que volvió loco a más de uno. Pero es inevitable, si vas a hablar de socialismo, de avanzar el socialismo, si estás hablando de revolución, es inevitable la confrontación. Y entonces necesitas formar a la gente, educar a la gente para asumir con conciencia esa confrontación, porque si no el pueblo no te lo va a entender. El maestro no te lo va a entender. Simplemente se va a ausentar de la escuela, porque no tiene cómo movilizarse a la escuela, y va a votar en contra tuya cuando vengan las elecciones. Va a ser inevitable. Por eso es clave este año, y por eso es clave el esfuerzo ideológico, por formar a la gente y por explicarle bien el problema. Ahora, si nosotros seguimos declarando en la radio, declarando en la televisión, declarando a los medios digitales que hay que aumentar la producción para aumentar el salario, que tenemos que garantizar la inflación y no podemos imprimir más billetes, no podemos regar más bolívares en la calle, oye, entonces estás agravando el problema por varias razones. La primera, porque estás desinformando a la gente. La gente no te entiende eso. Y no es verdad, es una gran mentira. La segunda, te estás negando a debatir para superar esa estupidez. Y la tercera, puede que lo estés haciendo con la mala intención de terminar de destruir la revolución por dentro. Y vaya que hemos tenido ese tipo de personajes dentro de la revolución. Independientemente de que haya otro tratando de pescar en río revuelto. ¿Por qué estás pescando en río revuelto? Porque tú también le estás revolviendo el agua, no se la estás aclarando, se la estás facilitando. Y entonces allí es donde tenemos que hacer el mayor esfuerzo. ¿Por qué yo digo que el gobierno buscó una alternativa o un puente para encontrar, incluso a través de medidas neoliberales, tratar de superar algunos nudos, algunos conflictos? El presidente ha dicho que él está dispuesto a todo con tal de salvar la revolución, de mantenerla en pie y de mantener tranquilo al pueblo. Y si había que garantizar los dólares en la calle para que la gente pudiese comprar o pudiese que le pagasen en dólares o dando bonos, y con el bono podía resolverle el problema a un pensionado, pues lo iba a hacer sin complejo, sin dogma. Ahí es donde él critica a la izquierda trasnochada, a la izquierda radical, que también se pega al dogma del librito, pero no ve la realidad. Pero eso no va a ser todo el tiempo. Tarde o temprano vas a tener que confrontar esa contradicción. El pecado es si no te estás preparando para ello. El pecado es si no estás sumando fuerzas a pesar de que tengan ideas distintas a las tuyas. Ahora, si vas a sumar fuerzas, oye, no me sumes la de Fede Cámara, porque esa es de la que yo más desconfío, es esa, porque ha liderado todos los golpes de Estado de este país. Pero bueno, se hizo lo que se tenía que hacer y ahora hay que asumir las consecuencias. Y este es el año decisivo. Recordemos al presidente de la República hace un año cuando comentó ese reencuentro con Fede Cámaras, con la visita de Delcy Rodríguez a esa asamblea anual de Fede Cámaras. Presten mucha atención. Hasta no hace mucho, en abril de este mismo año, usted denunció incluso que Fede Cámaras se mantenía en la conspiración para derrocar al gobierno bolivariano. Se llamaban las víboras. Y después vimos a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asistiendo por primera vez en mucho tiempo a la asamblea anual de Fede Cámaras. Uno se pregunta, ¿hay espacio para un encuentro con esa parte del empresariado venezolano en el marco de la revolución bolivariana, o es ineluctable, ineludible la confrontación como la lucha de clases? La lucha de clases existirá, con diálogo o sin diálogo. La lucha de clases es un hecho histórico, objetivo, real, verdadero y subjetivo también, porque es lucha de ideas, lucha de proyectos, lucha de realidades, lucha del poder, lucha de la distribución de la riqueza. Esa es la lucha de clases. La lucha de clases incluye toda la distribución de la riqueza de un país, la producción de esa riqueza.
las ideas predominantes, hegemónicas, la cultura dominante, las fuerzas políticas dominantes y la confrontación en todos los sentidos. Nosotros lo que hemos planteado a todo el país y a los imperios que han avalado las conspiraciones es que vayamos a una regularización de la guerra y se respete la Constitución de Venezuela. Y por las vías del diálogo y la democracia busquemos soluciones. Basta ya de conflictos estériles, hemos dicho. Basta ya de enfrentamientos estériles. Vayamos a resultados nuevos, con métodos nuevos. Y bueno, nosotros podemos sentarnos a hablar hasta con el diablo. Hasta con el diablo. Lo hemos hecho muchas veces. Lo estamos haciendo hoy. Este año se van a desatar los demonios. Va a ser una guerra frontal. Porque se sabe que la solución al problema salarial es radicalizar aún más la confrontación. Y de no asumir ese reto histórico de superar el tema salarial en el país, nos va a seguir teniendo vulnerables. Y es un problema que tiene el mundo, no solamente Venezuela, sino todo el mundo. Por eso es que en Chile, en Argentina, esos gobiernos de izquierda tiran la toalla y no hayan cómo mantener el discurso de izquierda, pero tirando la toalla y buscando la lógica neoliberal que no les va a dar solución. Y entonces los pueblos se resienten y no hay salida por allí. Ahora, no es fácil, porque cuando el gobernador del estado Bolívar, en ese discurso frente a la Corporación Venezolana de Guayana, plantea de que se van con los trabajadores a encontrar en una mesa de diálogo la solución a esos problemas, estás asumiendo que no hay solución en el corto plazo a esos problemas y la única manera de encontrarla es ampliar la participación de la gente, de los trabajadores. Esa manifestación debió ser antes a la protesta de Sidón y los trabajadores de Sidón no hubiesen salido a la calle a protestar, pero se hizo de manera tardía. Por eso yo escribí en un artículo que la revolución no podía abandonar la bandera salarial. Y por eso en ese artículo yo decía que era un error del presidente de Sidor estar acusando a los trabajadores sidoristas que estaban protestando de ser pagados por el imperio. Porque no estaba entendiendo el problema. No estaba entendiendo la protesta de esos trabajadores. Independientemente de que hayan intenciones de algunos opositores de pescar en río revuelto. Pero es una realidad. Es un hecho que se presentó. Y de alguna manera tienes que encontrar con los trabajadores la evaluación inmediata de ese problema. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Pero ¿por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no lo convocaste antes? Si tienes el poder, tienes el control incluso de las presidencias de esas empresas. Se hizo de manera tardía. Ahora, nunca es tarde, porque lo importante es que el gobierno está obligado este año a atender ese asunto. Y de alguna manera estamos obligados a presionar a que la gente se informe, investigue para poder enriquecer el debate, porque no es fácil. Si es con bonos, como lo estaba planteando un expresidente de Fedecámara, Jorge Roy, creo que se llama él, que está planteando el bono de guerra, y ellos dicen, bueno, como empresario yo te acepto el bono de guerra porque no va a estar en las prestaciones. Y si vamos a aguantar hasta diciembre a punta de bonos de guerra, bueno, será a puntos de bonos de guerra. Y hasta ahora es lo único que se está vislumbrando.
Cuando yo digo que el gobierno ha cometido errores y contradicciones, no lo digo con intenciones políticas, ni lo digo con una sonrisa en los labios, lo digo con dolor. Y una prueba de ellos es la destitución del presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega. Y yo decía, la responsabilidad principal de este problemón con el dólar paralelo es el Banco Central de Venezuela. Y teníamos razón en esa crítica. Y eso le costó el cargo. Porque hay gente estúpida, sin estudiar, sin investigar, que sale con una adulancia, una solidaridad automática a defender porque hay que defender, sin ponerse a pensar. Y no es así, hubo un error. Y así como hubo un error desde el Banco Central de Venezuela, hay un error en el Ministerio del Trabajo, hay un error en la Central Bolivariana de los Trabajadores. Esa bandera salarial, esa discusión la tienen que liderar ellos. No Fedecámara ni CTV, la tienen que liderar ellos. La denuncia del problema que están teniendo los trabajadores con las consecuencias de ese memorándum que se firmó, con las contradicciones que se están presentando con el Banco Central de Venezuela y con la política de la teoría del goteo, la tienen que liderar ellos son los que tienen que investigar eso. Se supone que ellos son los que trascendieron el sindicato reivindicativo laboral, y si ellos trascendieron eso quiere decir que ellos están a la vanguardia ideológica donde se está estudiando y evaluando ese problema. Esa es la responsabilidad de ellos. Bueno, de ellos no, porque hay corresponsabilidad. Pero como se quieren abrogar la representatividad, asume tu bacalao entonces. Ahora, todo el mundo tiene que participar y todo el mundo tiene que de alguna manera aportar y decir la verdad en ese debate. Esos trabajadores de Sidor que trancaron la calle, que no lo deberían hacer más porque no van a lograr absolutamente nada, deberían sumarse a esa mesa sin pedir permiso. ¿Por qué? Porque ellos también forman parte de la solución del problema. Igual los maestros. Ahora, los maestros tienen otro problema, porque el decidor puede de alguna manera participar en la distribución de ganancias con la producción que hagan. Pero el maestro, ¿cómo? Lo del maestro es mucho más importante, pero es un intangible. Está en el área de los servicios, de la educación, de la formación. Por eso es que el maestro está llevando la peor parte, porque él no tiene la posibilidad de un bono como lo tiene el trabajador decidor. Y por eso es que el maestro está más furioso. Ahora, sigamos escuchando un poco la formación para entender de lo que yo estoy hablando, de esa contradicción enorme histórica que tiene Venezuela este año, la oportunidad de atender, de atacar, de evaluar, de investigar y de avanzar. Y no porque uno esté exigiendo que se le pague ese trabajo excedente, porque estar pidiendo eso sería que desapareciera el capitalismo. Uno lo que exige en todo caso, o en muchas ocasiones, es que le aumenten el salario y además también lucha contra el capitalismo y lucha por construir una nueva sociedad, por construir el socialismo. ¿Qué significa con todo esto que hemos visto hoy, qué enseñanzas podemos sacar en cuanto que ahora podemos entender exactamente qué es el salario cuando nosotros exigimos un aumento de salario, cuando exigimos determinada canasta familiar, cuando exigimos determinada cantidad de horas de trabajo? La lucha por mejorar las condiciones salariales y las condiciones laborales y sindicales es desde siempre de la clase trabajadora. Siempre hay que hacerlo. Y a lo largo de estos últimos 2 siglos, esas luchas han tenido victorias y se ha demostrado que se ha avanzado. El capital y la clase capitalista está rabiosa
porque esas luchas por aumentos de salario se extendieron también a la participación de los trabajadores en la ganancia. En muchas constituciones de países, acá mismo en Venezuela, está la coadministración de las empresas y la participación de los trabajadores en la distribución de las ganancias. Que no se haya reglamentado y que no se aplique no significa que tenga menor valor eso, porque tiene un valor constitucional que hay que llevarlo al campo de lo jurídico concreto. Se puede hacer eso, se debe hacer eso. Es importante asumir el reto de la búsqueda, el aprendizaje, la formación de estos temas. Porque hay gente que pudiese pensar que eso no ha pasado antes, y ese es un debate que lleva siglos. Entonces nosotros estamos obligados en este momento histórico a estudiar la línea temporal de la historia, a profundizar el problema que tenemos ahorita, porque tenemos la oportunidad de avanzar. Creo que es Venezuela el país que más ha avanzado en esa pugna, en tratar de confrontar eso. Y por eso no podemos rehuir, hay que radicalizar aún más esa revolución. Ahora, yo pienso que se ha logrado un avance. Cuando se conforman los CPTT, los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadores, es un experimento que puede llevarnos a la participación de esa ganancia de esos trabajadores. Pero entonces se conforman los CPTT como por cumplir con el gobierno y por cumplir con la propaganda. No, eso no es propaganda. Eso tiene que ser real. Les pongo un ejemplo. ¿Qué causa rabia y molestia en esos trabajadores decidores que están protestando? Que viene un gerente de recursos humanos y con un plumazo le quita un pocotón de beneficios, por decir algo, a un 70% de los trabajadores. Eso no es una decisión de un gerente de recursos humanos. Eso es una corresponsabilidad. Son los trabajadores los que te deben decir quiénes merecen o no los beneficios, porque ahí también hay una nómina paralela. Ahí también hay un poco de gente cobrando que no sabe ni soldar, que no está metido en la candela, o gente que hace 40 años debió jubilarse y no se ha jubilado. Entonces, eso no es una decisión de un gerente. Y ese modelo administrativo hay que terminar de destruirlo. ¿Por qué un gerente decide ese tipo de cosas? ¿Quién decide cuál es el trabajo, el trabajador que debe ir a la empresa y el que se debe quedar en su casa porque no es necesario? ¿Quién decide eso? Allí es donde los CPTT, todos los trabajadores, deben asumir la corresponsabilidad de la administración de la empresa, deben tener su participación protagónica. Y eso evidentemente no está sucediendo. Porque si estuviese sucediendo, no se presentase el conflicto. Y es muy cierto lo que plantea Fernando Hugo, el profesor que usted está escuchando en este audio, que pertenece a una serie de videos de Escuela de Cuadros, donde se habla de estos temas. Y es que nosotros tenemos que avanzar constitucionalmente en la participación de los trabajadores, de su productividad, de su administración. Y sobre todo encontrando una medida justo valor de la fuerza de trabajo del sector salud y el sector educación. Porque ellos no producen un bien tangible, ellos no te producen una silla, no te producen una mesa, pero te forman al que lo va a inventar, ellos te forman al ingeniero y de alguna manera te le garantizan salud a ese trabajador. Entonces hay que buscar la manera de encontrar el verdadero valor de la fuerza laboral, de la fuerza de trabajo
del maestro, del médico, de los que están en áreas que son imprescindibles, que son la base de la estructura. Continuamos compartiendo un cafecito con noticias en Sónica 103.5 FM. Repito lo del inicio. Este año 2023 es el año de la confrontación ideológica. Ideológica, no me vaya a tomar confrontación como un verbo militar de agresión física. Y es necesario que la gente estudie. Yo no lo digo por petulancia, por prepotencia, hay gente que se molesta. Pero para ir a un debate te tienes que preparar, tienes que conocer la historia, tienes que manejar los conceptos. Estás obligado. Si no, vas a tropezar con la misma piedra o vas a creer que estás triunfando cuando te estás poniendo la soga al cuello. Y de alguna manera tenemos que entender que hay que profundizar la revolución para poder avanzar en estos temas que son tan complejos en todo el mundo. Yo no digo que sea fácil, van como 700 años en ese dilema. Y va a ser un año crucial porque Estados Unidos sabe que el gobierno venezolano es vulnerable con el tema salarial, con el tema económico. Ellos lo saben porque ellos saben sabotear un gobierno. Fíjense cómo sabotearon todo el esfuerzo de 30 años que hizo Rusia por ganarse el mercado de Europa en buena ley, en sus propias leyes capitalistas. Ellos se ganaron el mercado de Europa. Pero a ellos les encantan las leyes capitalistas cuando los benefician, pero cuando los perjudican, entonces son como una mafia gangsteril. Van y le meten plomo, así como le metieron plomo al gasoducto que iba de Rusia a Alemania. Y con Venezuela también, porque le metieron plomo al sistema eléctrico nacional, le metieron plomo a PDVSA y le metieron plomo a la gente, porque aquí hubo golpes de Estado y CTV y Fede Cámara estaban liderando esas agresiones violentas. Y hasta hace poquito lo siguieron intentando, hasta un contrato firmaron con unos mercenarios que venían desde Colombia. Eso no lo digo yo, eso lo dicen ellos. Es más, se dan el tupé de escribirlo en un libro como lo escribió Pompeo o John Bolton. Entonces hay que aprender que estamos en un contexto de guerra y que en ese contexto de guerra nos obliga aún más estudiar y profundizar. Y los trabajadores asuman su rol protagónico, empiecen a usar esa CPTT para lo que debe funcionar, que es tomar el control de las empresas y pasar por ese modelo burgués del gerente tal, el gerente tal que toma la decisión con su telefonito, con su burbuja y que no sabe ni soldar. No, son los trabajadores los que deben asumir la administración de la empresa, la corresponsabilidad. Allá hay mucha niña operada que no sabe nada de eso y toma una decisión jodiendo a los trabajadores. Eso no puede ser, eso no se puede permitir. Y de alguna manera se tiene que avanzar en la participación jurídica de los trabajadores en la toma de decisiones y en la distribución de la ganancia.